calma. Dios pone una convicción. Dios pone firmeza, aleluya. Una convicción tan profunda que pueden venir la gente y te digan, no hagas esto. Y tú dices, es que yo sé que lo tengo que hacer. Porque es que yo no solamente siento que lo debo hacer de parte de Dios. Es una convicción, es una certeza, es una seguridad. Amén. Porque cuando uno se deja llevar bajo la emoción, uno anda como que desesperado. Porque eso es lo que a veces hace, la desesperación te desespera. Mientras que caminar por dirección de Dios, la dirección de Dios te da claridad. La dirección de Dios te da firmeza. Aleluya. La dirección de Dios te da seguridad. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La traducción Dios habla hoy dice lo siguiente: mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Iglesia, yo quiero que tú sepas que, ay, santo, aleluya, conocer la voz de Dios no es opcional, es una necesidad. Porque conocer la voz de Dios, tú la necesitas para que Dios te dirija. Es necesario conocer la voz de Dios para que tú tengas la capacidad de tomar no decisiones buenas, sino decisiones correctas. Amén. Es necesario conocer la voz de Dios para que Dios te diga, sí, haz esto, o no lo hagas. Porque si lo haces, te apartarás de mi presencia. Porque si lo haces, vas a fracasar. Aleluya. Conocer la voz de Dios es tan importante que si tú no conoces la voz de Dios, no puedes conocer la voluntad de Dios para tu vida. Cuando tú no conoces la voz de Dios, no puedes conocer la voluntad de Dios para tu vida. Cuando tú no conoces la voz de Dios, no puedes ser dirigido por Dios. Cuando tú no conoces la voz de Dios, fácilmente usted se deja engañar, manipular, ay, aleluya, por las astucias, gloria al Señor, y las maquinaciones del enemigo. Ay, aleluya, conocer la voz de Dios y escuchar la voz del Señor es tan importante que yo quiero que tú sepas que cuando Dios habla, no necesariamente Dios lo hace audiblemente, donde tú escucharás su voz audible, porque Dios tiene formas distintas de hablar. Y una de las formas que Dios usa para hablarnos es a través de personas. Amén. A través de predicadores, a través de portadores de la palabra, donde a través de ellos Dios te da una palabra, Dios te ministra, Dios te corrige, Dios te confronta, Dios te confirma, aleluya. Una de las formas que Dios usa para hablarnos es también a través de su palabra. Porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra que alumbra, tu palabra que ilumina mi camino. La palabra del Señor es nuestro mapa. Si no conocemos la palabra del Señor, no sabemos por dónde ir, no sabemos qué hacer, no sabemos las decisiones que tenemos que tomar. Porque la palabra del Señor es nuestro mapa. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Una de las formas que Dios también usa para hablarnos es poner un sentir en nuestro corazón. Amén, gloria al Señor. Y más que tú sentir algo en tu corazón, más que tú decir lo que siento viene de parte de Dios, es usted tener la convicción, la confirmación de que realmente lo que usted sintió realmente vino de parte de Dios. Porque no todo lo que sentimos viene de parte de Dios. Amén. Entonces, identificar y saber cuándo es Dios que te habla es tan importante que si usted no sabe identificar la voz de Dios, cuándo es Dios que te habla, si usted no sabe identificar cuál es mi voz, la voz de mis emociones, la voz de mi intuición, la voz de mis sentimientos, gloria al Señor. Cuando usted no sabe identificar cuándo es el diablo que está tratando de maquinar algo en tu corazón, gloria al Señor, para que tú te estanques, para que tú te apartes de la palabra del Señor. Así es que es importante dentro de estas tres voces conocer la voz de Dios. Amén. Porque cuando Dios habla, Dios no solo pone un sentir, Dios
Dios confirma, Dios pone una convicción, Dios pone firmeza, aleluya. Una convicción tan profunda que pueden venir la gente y te digan, no hagas esto. Y tú dices, es que yo sé que lo tengo que hacer. Porque es que yo no solamente siento que lo debo hacer de parte de Dios. Es una convicción, es una certeza, es una seguridad. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya, gloria al Señor. Oigan esto. El aproximadamente 90% del ministerio del apóstol Pablo, dice la palabra, que fue dirigido por el Espíritu Santo. Tanto así que el Espíritu Santo hablaba a Pablo y Pablo sabía lo que él tenía que hacer y sabía dónde él tenía que ir. Gloria al Señor. Tanto así, hermanos, que en una ocasión viene el apóstol Pablo. ¡Ay, aleluya! Y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo le prohibió predicar la palabra en Asia. Oigan esto. Pero la palabra dice que en otra ocasión viene el apóstol Pablo e intenta ir a Bitinia. Él intentó, no fue que lo logró, intentó ir a Bitinia a predicar la palabra del Señor. Pero en esta ocasión no es que el Espíritu Santo vino y se lo prohibió. Vino el Espíritu Santo y no se lo permitió. Y el hecho de que el Señor no se lo haya permitido no significa que Dios no estaba con él. Porque a veces la gente no entiende que el hecho de que Dios te cierre una puerta no significa que Él no está contigo. Porque Él te ama. ¡Ay, vive Jehová y vive mi alma! Porque Él está contigo. Porque Él desea lo mejor para ti. Es que a veces tú le pides a Dios que Él te abra una puerta y Dios dice, no. Lo siento, pero porque te amo te voy a cuidar. Porque te amo es que yo voy a cerrar esa puerta. Porque a veces son puertas que no te convienen, que no te van a edificar, que no te van a bendecir, gloria al Señor. Y la gente tiene que aprender a celebrar el sí de Dios. Cuando Dios abre puertas, pero el pueblo tiene que aprender a celebrar el no de Dios. Cuando Dios dice no, cuando Dios cierra una puerta. ¡Ay! ¿Dónde está el pueblo? ¡Ay, aleluya! Con entusiasmo, si ese aplauso es para Dios, dáselo con vida. Aleluya, gloria al Señor. Así es que la iglesia tiene que aprender a darle gracias a Dios. Cuando Dios cierra una puerta, no es que Él no te ama, no. Él es un Padre celoso que te ama, que te cuida. Y Dios quiere lo mejor para ti. Oigan esto, gloria al Señor. Ay, hermano, miren, yo me gozo cuando predico la palabra de Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor que en una ocasión Pablo, antes de ser llamado Pablo, se llamaba Saulo. Oigan esto, antes de recibir al Señor, la palabra dice que Pablo no se llamaba Pablo. Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Saulo era un hombre inteligente, pero que no conocía a Dios. No conocía la voz de Dios y no conocía la presencia del Señor. Por eso es que Saulo, antes de su conversión, perseguía a los cristianos. Pero te traigo buenas noticias, porque cuando Dios llega, Dios cambia, Dios transforma. ¿Cuánto lo creen? ¡Ay, aleluya! Gloria a Dios. Y dice la palabra, oigan esto, que Saulo, antes de recibir al Señor, era un perseguidor de los cristianos. Hasta que la Biblia revela que en el libro de los Hechos, Pablo tuvo un encuentro con Dios de camino a Damasco. Y la Biblia dice que de camino a Damasco, cuando Pablo tiene un encuentro con el Señor, cuando Saulo, tiene un encuentro con el Señor, Dios le cambia el nombre y pasa de ser Saulo a ser Pablo. Pasa de ser un perseguidor de los cristianos a ser un predicador de la palabra del Señor. Y oigan esto, viene Pablo en una ocasión, ¡ay, aleluya! Y dice, yo me propuse, en el Espíritu Santo me propuse. Oigan esto, la palabra revela que en varias ocasiones, después de que Pablo tuviera muchos viajes misioneros, específicamente en la ciudad de Éfeso, la palabra revela que Pablo podía hacer lo que él quería literalmente después de predicar la palabra. Él tenía toda la libertad de hacer lo que él quería, pero él no hizo lo que él quería. Por eso es que viene Pablo y dice, yo me propuse en el Espíritu ir a Jerusalén. Yo me propuse en el
espíritu, ser dirigido por Dios. Él podía hacer lo que él quería, pero él entendía, aleluya, que lo más importante era ser dirigido por Dios. Porque ningún cristiano puede tener éxito en su caminar si no es dirigido por Dios, si no escucha la voz del Espíritu Santo, aleluya. Y viene Pablo, en otra ocasión, viene el apóstol Pablo y dice, sabemos que los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es quien da testimonio de nosotros. Pablo estaba diciendo esto a la iglesia para que la iglesia entendiera que cuando Dios pone un sentir en el corazón, Dios respalda ese sentir. Ese sentir da testimonio de que realmente lo que tú sentiste vino de parte de Dios. Porque una cosa es usted dejarse llevar por emoción y otra cosa es usted dejarse llevar por dirección de Dios. Hay pocos amén. Sí, amén, amén. Una cosa es yo dejarme llevar. ¿Por qué dijimos? Por la emoción. Y otra cosa es yo dejarme llevar por la dirección. Cuando usted se mueva por emoción, la emoción es pasajera. La emoción, gloria al Señor, no dura. La emoción, aleluya, te hace tomar decisiones precipitadas que no necesariamente son decisiones que Dios quiere que tú tomes. Porque cuando uno se deja llevar bajo la emoción, uno anda como que desesperado. Porque eso es lo que a veces hace, la desesperación te desespera. Mientras que caminar por dirección de Dios, la dirección de Dios te da claridad. La dirección de Dios te da firmeza. Aleluya. La dirección de Dios te da seguridad. Es por eso que en una ocasión vino el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 6 al 8, viene el Señor y dice, cuidado, que nadie ande por emoción, sino que mi pueblo ande por dirección. Porque oigan lo que la palabra dice. En Santiago capítulo 1, versos 6 al 8, la palabra dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Oigan lo que Dios está revelando aquí en el último verso. La palabra dice, el hombre de doble ánimo. De doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es lo que hace el hombre de doble ánimo? Anda inconstante en todos sus caminos. Porque el que no anda dirigido por la voz de Dios, a veces son personas que no tienen estabilidad emocional. Y aleluya, amén. Y el hecho de tú no tener estabilidad emocional, ¿usted sabe lo que el enemigo hace? A veces el enemigo de alguna manera quiere hacerte pensar que lo que tú sentiste vino de parte de él y no de parte de Dios. Y cuando es el diablo que pone un sentir en el corazón, cuando a veces en la voz de tus emociones que te hablan, tu voz a veces no solamente causa desesperación, a veces una voz que trata de alguna manera de quitarte la paz. Porque usted como no sintió la voz de Dios, usted anda como que desesperado. Pero ¿será que ese sentir viene de parte de Dios o no viene? Ay, Señor, y usted se acuesta en su cama, usted se dobla de un lado para otro, usted anda como que inquieto, confuso, perdido, y usted dice, pero Dios mío, háblame. ¿Será que eso lo que yo sentí vino de parte de ti o vino de parte de mi voz o del enemigo? Cuando Dios te habla, Dios no da confusión, Dios da paz, Dios da tranquilidad. Por eso es que el Señor viene y dice al pueblo, cuidado, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero te traigo buenas noticias. ¿Cuántos quieren recibir buenas noticias en esta hora? Dale un aplauso a Dios. Por eso viene Dios. ¡Ay, aleluya! En la Nueva Traducción Viviente, en el libro de Isaías, capítulo 30, verso 21, viene el Señor y habla al pueblo. ¡Ay, aleluya! Y Dios dice, cuidado, tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha
o a la izquierda. Cuando Dios pone un sentir en el corazón y que Dios te habla, Dios quita la confusión. ¿Sabe cómo yo lo sé? Porque la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios capítulo 14 verso 33, la Biblia dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz y de orden. Cuando Dios habla, disipa la confusión. Cuando Dios habla, disipa la inseguridad y pone paz. Y a veces Dios te habla y es una palabra tan respaldada por Dios que Dios a veces te da una paz. Pero es una paz tan profunda que usted dice, wow, Jehová, mi alma te alaba. Pero ¿será que esta paz, Jehová, es una paz normal la que yo estoy sintiendo? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios. Mira, te voy a decir algo. Cuando Dios te da una palabra y tú tienes la certeza de que Dios te dio esa palabra y que ese sentir vino de parte de Dios, la gente puede venir delante de ti cuestionándote. Y pueden venir la gente diciéndote, no tomes esa decisión que si tú la tomas no te van a respaldar. No hagas eso porque si tú lo haces la gente no te van a entender. A veces hay decisiones que tú tomarás donde la gente no te entienden. Pero cuando son decisiones que tú tomarás bajo el sentir, bajo la convicción de Dios. ¿Usted sabe lo que es una persona dirigida por Dios? Es una persona determinada que se para firme y le dice a la gente, cuidado. Si ustedes no entienden la decisión que yo estoy tomando, ese problema es suyo, no mío. Yo sé que la decisión que yo tomé vino de parte de Dios. Porque es que yo estoy convencida de que Dios está conmigo. No sé con quién vine a hablar en esta hora, Dios mío. Si ese aplauso, dáselo mejor para Dios. Amén. A veces la gente dice, Dios mío, ¿cómo yo sé cuando algo viene de parte de Dios y no viene? ¿Cómo es que yo sé discernir entre, sí, hermano, porque miren, no es algo fácil, es algo duro, usted identificar tres voces, la voz de Dios, la voz del enemigo y mi voz. No es simplemente una voz la que te habla. Ustedes sabían que los científicos dicen que tenemos todos los días aproximadamente 60,000 pensamientos en nuestra mente. Sí, está comprobado científicamente. Son 60,000 pensamientos buenos o malos, pero son 60,000 pensamientos. Entonces usted no nada más está combatiendo con 60,000 pensamientos todo el día, pero son pensamientos que usted dice, Dios mío, de esos pensamientos, ¿cuáles pensamientos vienen de Dios? ¿Cuáles pensamientos vienen de mi intuición? ¿Y cuáles pensamientos vienen del enemigo? Gloria al Señor. Y te voy a decir algo. Cuando yo sé que algo viene de parte de Dios, viene para bendecirme. Usted sabía que la palabra del Señor en el libro de Proverbios, gloria al Señor, capítulo, aleluya. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 22, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. No te estoy hablando de riqueza física ni materiales, porque todo eso es añadidura. Lo más importante son las bendiciones espirituales, lo que Dios puede añadir. Y te voy a decir algo, yo sé que algo viene de parte de Dios cuando la palabra dice, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que Dios añade a tu vida nunca te va a entristecer, no te va a causar dolor, al menos que sea una prueba o un proceso que Dios está permitiendo. Pero lo que viene de parte de Dios viene para alegrarte, viene para darte paz, viene para darte risas, viene para hacerte sonreír, porque la bendición de Jehová es buena y no añade tristeza con ella. Pero lo que viene del diablo siempre causa problema, siempre causa dolor. Lo que viene del enemigo siempre de alguna manera causa tristeza, gloria al Señor. Por eso, hermano, cuando yo veo hermanos que están pasando por pruebas, por tribulaciones, pero que son pruebas que Dios está permitiendo, yo le digo, hey, ánimo, porque Dios está contigo. Esa prueba la permitió Dios, pero no es para muerte, no es para destrucción, aleluya. No, Dios mío, Padre, ¿dónde está la iglesia? Amén. ¿Están entendiendo? Gloria al Señor. Oigan esto, aleluya. Hermano, estoy orando para que el tiempo me rinda hasta las 9.
Porque usted sabe que el tiempo y yo no somos amigos. El tiempo nunca me rinde, gloria al Señor. Pero estamos orando, amén, gloria al Señor. Así es que hay que aprender a discernir 3 voces. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo yo sé si un sentir es de Dios o no es? Amén. Y yo tengo que aprender a discernir 3 voces. Mi voz, número 1, mi voz viene de mis emociones, de lo que yo pienso, de lo que yo deseo. Y de hecho, a veces hasta de lo que yo escucho. Cuando mi voz es dirigida por mis emociones, oigan esto, puede venir una persona a lastimarte y usted la va a lastimar y usted en su corazón va a decir, es que yo sentí lastimar a esa persona porque Dios me lastimó. Ese sentir no viene de parte de Dios. Porque Dios no contradice su palabra. Amén. Hay gente a veces, gloria, te voy a poner un ejemplo. El hecho de tú recibir tu sueldo de tu trabajo y el hecho de tú ir donde tu jefe a decirle, jefe, me faltó 100 francos en mi sueldo porque usted está necesitando 100 francos y usted sintió decirle eso a su jefe. Ese sentir no vino de parte de Dios. Ese sentir vino de parte de sus deseos. Porque Dios no contradice su palabra y Dios no miente. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Cuando usted, gloria al Señor. Ay, santo. No sé si lo puedo soltar, hermano. Te lo suelto. Te lo suelto. Amén, gloria al Señor. Cuando usted, aleluya, va a un lugar, gloria al Señor, y que usted tiene la posibilidad de mentir, gloria a Dios, y que usted miente, mentir tampoco vino de parte de Dios. No, porque hay gente que dicen, ay, déjame decir una mentirita, porque yo estoy sintiendo decir una mentirita, porque es una mentirita, Dios me va a perdonar. La gente no puede abusar de la gracia de Dios. Dios te perdona, pero no es porque Dios te perdona que usted tiene que abusar del perdón de Dios. Y a veces hay gente que dice, no, espérate, déjame decir esa mentirita porque luego Dios me perdona. No, es que yo sentí decir eso para ya salir del problema. No, ese sentir tampoco vino de parte de Dios. Porque Dios nunca te va a pedir que tú mientes, porque la mentira es ¿de quién? Del diablo. Amén. ¿Me están entendiendo? ¿Están identificando cuál es su voz? Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando es la voz del enemigo. Ay, Padre, me faltan, Dios mío, 20 minutos. Hermano, yo ni dije la mitad de lo que tenía que decir. ¿Usted se lo puede creer? La gente cree que a veces yo lo digo por cliché, pero no, es verdad. Pero vamos a ir avanzando. Padre, Dios mío, que el tiempo rinda. Amén, hermano, ¿están conmigo orando? Dale un aplauso a Jehová, santo. Gloria al Señor. Es que estamos viendo 3 voces. Vimos la voz de Dios. No, perdón, la voz mía, la voz de mis emociones, lo que produce cuando yo tengo un deseo de mí, de mis intereses, de mi intuición, amén. La voz del enemigo. Ay, hermanos, ¿cómo yo sé cuándo es el enemigo que me habla? ¿Cómo es que yo puedo discernir la voz de Satanás? ¿Cómo? Oigan esto, cuando el enemigo habla, el enemigo pone confusión, el enemigo pone miedo. Cuando el enemigo habla, el enemigo pone culpabilidad. Amén. A veces pasa que Dios ya te perdonó de algo que tú hiciste. Tú pecaste, amén, pero tuviste, gloria al Señor, la madurez de ir a la presencia del Señor, de pedirle perdón a Dios por tu pecado para que Dios te perdone, y Dios te perdonó. Y cuando es la voz del enemigo, a veces el enemigo quiere como que ponerte tu pasado en plena cara. Y viene el enemigo y te dice, pero mira quién tú eras, pero mira lo que tú hiciste, que no, es que Dios no te perdonó. Eso es lo que hace el enemigo, poniendo culpabilidad. Y te estoy diciendo todo esto para que cuando tú vuelvas quizás a escuchar la voz del enemigo, que usted la identifique y que usted con la autoridad de Dios la reprenda. Porque la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de entendimiento. ¿Dónde está la iglesia que le da un aplauso a Dios? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando es la voz del enemigo, a veces el enemigo quiere desesperarte. A veces tú pudieras estar mandando un currículum para que Dios te bendiga, porque tú estás necesitando un trabajo. Y viene el enemigo y te dice, sí, dile sí a ese trabajo, sin usted consultar a Dios. Sin usted decirle, Señor, este trabajo,
tú estás de acuerdo que yo diga sí, que yo lo acepto aunque yo lo necesite. Tú estás conmigo, Padre, porque Dios conoce tus necesidades. Pero Dios no quiere que tú seas una persona necia que te deje llevar por tu impulso. Dios quiere que tú seas sabio, que tú lo consultes a Él antes de hacer algo. De hecho, antes de usted viajar, consulte a Dios. Y no es que yo soy extremista, no es que usted tiene que hablar con Dios. Dígale, Señor, el mes que viene, Padre, tu hija Sevilá quisiera ir a Hawái con su esposo. Señor, ¿tú estás de acuerdo que yo vaya? No es extremista, es que usted tiene que tener el favor y la gracia de Dios con usted. Amén. Gloria al Señor. Usted no se gobierna, hermano. Usted tiene dueño. Y el dueño quiere que usted lo consulte. Te voy a decir algo. Uno de los hombres bíblicos más mencionados en la Biblia que tuvo éxito era el salmista David. Y dice la Biblia en varias ocasiones, específicamente en 1 y 2 de Samuel, la Biblia dice que varias veces David, antes de hacer algo, consultaba a Dios. Le decía, Señor, ¿tú estás de acuerdo? Señor, ¿puedo? Y cuando él consultaba a Dios y Dios le confirmaba, entonces David iba, gloria al Señor. Así es que, ¿cuál voz estamos viendo, hermano? La voz del enemigo. Cuando es el enemigo que te habla, el enemigo pone desesperación para que tú, ay Dios mío, tomes decisiones apresuradas. A veces decisiones apresuradas que tarde o temprano te van a traer remordimientos, que tarde o temprano te van a traer consecuencias, pero como son decisiones que ya tú tomaste, usted no puede volver atrás. Pero si tú quieres que Dios te cuide de las malas decisiones que usted tiene que hacer, consultar a Dios y esperar que Dios te confirme. Porque a veces hay muchos hijos de Dios que viven desesperados. Wow, pero a veces hay gente que dice, Dios mío, Padre, yo necesito una sierva. Padre, bendíceme con una varona. Ay, pero Padre, esa varona se ve bien físicamente. Es que yo siento que quizá esa va a ser para mí, Dios. Porque tiene cabello bonito, tiene una piel bien cuidada. Hey, varón, yo siento que esa varona, Dios me la tiene para mí, para ser mi ayuda idónea. Y eso a veces es lo que el enemigo hace. El enemigo pone astucia para que usted se deje engañar. Pero no, cuando tú sabes que un sentir viene de parte de Dios, usted ora y Dios puede confirmarte, decirte, este será para ti, esta será para ti. Pero Dios viene y te dice, será el tiempo mío, no el tiempo tuyo. Amén. Porque cuando algo viene de parte de Dios, no solo viene para bendecirte. Lo que viene de parte de Dios viene con orden. Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Me dicen si voy muy rápido, hermano. ¿Estamos bien? Estamos bien. Me dedican 10 minutitos más. Amén. Gloria al Señor. De hecho, hoy tenemos a un caballero que hoy es un día especial. Amén. Gloria al Señor. No me he olvidado, hermano. Amén. Gloria al Señor. Hay que aprender a discernir la voz mía, la voz del enemigo. Ay, ¿y cómo es que yo sé cuándo es Dios que me habla? Ay, pero pastora, ¿cómo yo puedo saber cuando yo tengo un sentir en mi corazón y que ese sentir realmente no viene de parte de mí, no viene de parte del enemigo, sino que viene de parte de Dios? Oigan esto, yo recuerdo que en una ocasión yo estaba orando, era por una petición, pero Dios mío, una petición donde yo necesitaba tener la revelación de Dios. Y yo recuerdo que hace años atrás era como una mañana donde eran aproximadamente las 6 de la mañana, donde yo tenía que dirigirme al trabajo y yo estaba caminando por una acera y ahí yo volví a orar y le dije, Padre, confirma a tu hija. No es que tu hija está desesperada, pero yo necesito saber, Señor, lo que yo tengo que hacer con respecto a eso. Háblame, dime, Padre. Hermano, en ese mismo momento, mire, literalmente vive Jehová y vive mi alma. Yo me detuve en la acera y yo comencé a sentir una paz tan sobrenatural. Fue como que si era una nube que abrazó todo mi corazón. Y yo me paré a las 6 de la mañana en esa acera. El que pasaba ahí tuvo que decir, no, pero ¿y esa que se para ahí a las 6 de la mañana? Gloria al Señor. Y yo me paré, hermano, porque fue una paz tan sobrenatural. Era como una nube que se apoderó de mi corazón. Y yo me paré y yo dije, hey, cuidado si es mi intuición, porque yo me acabo de despertar y son las 6 de la mañana. Hermano, yo me paré. Y yo volví y le hice la pregunta al Señor. Y yo le dije, Padre, Dios mío, si eres
si tú estás de acuerdo que yo haga esto, vuelve y confírmalo a mi corazón. Hermano, yo volví y sentí una paz tan tremenda que todavía hoy en día yo no sabría cómo explicártelo, gloria al Señor, porque es que tú puedes estar en una condición de duda, tú sabes, una condición donde tú estás desesperado, con una inseguridad, con una duda, pero cuando viene Dios, es como una nube que viene a plantar en tu corazón, donde Dios dice, inseguridad, te echo fuera, duda, te vas, y una paz que a usted le da deseo hasta de acostarse en una cama, porque es una paz tan enorme, gloria al Señor, y eso es lo que hace Dios. Cuando Dios te habla y que en el momento tú sientes que una voz dentro de tu corazón vino a ponerte paz, eso fue la voz de Dios. Porque a veces hay gente que quiere nada más depender de profetas. A veces hay gente que nada más quiere depender de evangelistas. Bendecimos a los profetas y a los evangelistas que Dios usa, pero Dios quiere que tú tengas comunión con Él. Que usted no solamente anda detrás de una palabra de una persona, usted tiene una conexión directa con Dios. Y no importa dónde tú puedes estar, tú puedes hablar con Dios. Usted sabe, hermano, lo hermoso que es usted manejando y usted tener comunión con Dios. Usted sabe lo que es usted cepillándose los dientes. Ay, rapidito para ir al trabajo, pero cepillándose los dientes. Y mientras que usted se cepilla los dientes, usted escucha la voz de Dios en su corazón. Oh, ay, Dios mío, Padre, ¿con quién vine a hablar? Oh, usted sabe lo hermoso que es usted despertarse, usted preparar su desayuno, usted desayunar y decirle, Padre, estoy sola esta mañana para desayunar, pero sé que sola no estoy, sé que tú estás conmigo, Padre, y usted ponerle un asiento al Señor y decirle, Padre, siéntate en ese asiento, ven y habla conmigo. Y mientras tú le dices eso al Señor, usted en ese mismo momento escucha la voz del Espíritu interactuar contigo. Eso es lo que Dios quiere, que tú no dependas de, aleluya, de una palabra de alguien, que tú hables, que tú ores, que tú busques la palabra de Dios. Cuando Dios habla, Dios no contradice la palabra, porque Dios nunca te dirá de hacer algo que vaya contrario a su voluntad. A mí me encanta la historia de José, hermanos. ¿Ustedes saben por qué? Porque José, dice la palabra, que él fue ¿qué? Vendido como esclavo, y no por cualquier gente. Él fue vendido como esclavo por sus hermanos sobre la nación de Egipto. Y no solamente fue vendido como esclavo, fue traicionado. Pero oigan esto, aunque al principio José no entendía lo que Dios estaba haciendo, porque a veces esto pasa con nosotros. A veces Dios permite escenarios, a veces Dios permite situaciones donde al principio no lo entendemos. A veces, gloria al Señor, podemos estar pasando por algo que Dios está permitiendo para forjarnos, porque las pruebas, los procesos que Dios permite es para forjar nuestro carácter. Porque una cosa es tener carácter y otra cosa es tener temperamento. Amén. Y Dios, amén, estamos activos, amén. Y Dios permite situaciones, escenarios, no para destruirnos, no para entristecernos, sino para forjar nuestro carácter, para forjar nuestro temperamento. Gloria al Señor. Y hay que entender, hermanos, que nunca será al modo de nosotros, sino al modo de Dios. No será a nuestro tiempo, sino al tiempo del Señor. Y aunque José al principio no entendió por qué, imagínense la profundidad de decir esto, que Dios había permitido que él fuera vendido por sus hermanos, que él fuera traicionado por sus hermanos. No eran por sus amigos, no eran por sus vecinos, no, el dolor era más grande, era más profundo. Usted sabe lo que es tener una herida en su corazón, de ser golpeado, de ser traicionado por alguien que tú amaste. Usted se imagina el dolor que uno puede sentir en el alma cuando tú le das todo tu amor a alguien, cuando tú quieres ayudar a una persona y esa persona no es que no te lo agradece, porque no necesitamos que nos lo agradezcan, porque Dios nos bendice, pero usted sabe lo que es usted darle su amor, usted darle su corazón a alguien que usted amó y esa persona traicionarte, esa persona como que ponerte un cuchillo encima de la espalda, gloria al Señor, y lastimar tu corazón. Es un dolor grande, amén. Cuando alguien que tú amas te traiciona, cuando alguien que tú amas te golpea, es un dolor horrible el que sentimos en el alma. Y así se sintió José, de ser vendido, de ser traicionado por sus hermanos. Pero era algo que José no entendía, aunque al principio
Él no estaba entendiendo, es que Dios lo estaba permitiendo para algo. Porque, ay Dios mío, Padre, ¿cómo puedo desglosar esto? ¿Qué es lo que pasa cuando yo me subo? No puedo saltar, hermano, porque si salto me caigo. Tengo unos tacones, pero voy a simular que estoy saltando, amén. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me subo encima de un trampolín? Cuando me subo encima de un trampolín, Padre, salto, amén. Y mientras más salto, mientras más pulso cojo y mientras más alto puedo saltar. Y en el mundo espiritual es igual. A veces Dios quiere catapultarte a tu destino profético. A veces Dios quiere elevarte, gloria al Señor, para Él exhibir su gloria en ti, para Él revelarte algo nuevo. Pero Dios lo puede exhibir solamente si usted se mantiene en el proceso. Dice la palabra que José en ningún momento, él no hay en la palabra. José en ningún momento se quejó. José en ningún momento cuestionó a Dios. Dios, Padre, yo te amo, tú eres mi Padre. Señor, yo soy tu hijo, ¿por qué? Tú has permitido, Señor. Me imagino a José, ¿verdad? Platicando con Dios y diciéndole al Señor, Señor, de todos los procesos que tú pudiste permitir en mi vida, ¿por qué tú permitiste que mis hermanos de sangre, con quien viven conmigo bajo el mismo techo, me traicionen? ¿Y por qué, Señor, tú permitiste que ellos también me vendan como un esclavo, como si yo no fuera nada, como si yo no fuera un ser insignificante? ¿Por qué tú permitiste que ellos me vendieran como esclavo, Dios? No, José no hizo eso. José no se quejó. José no cuestionó a Dios, y eso es lo que Dios quiere. Cuando Dios permite algo, no cuestiones a Dios. No te quejes. Dile, Padre, gracias. Yo no entiendo por qué tú estás permitiendo eso, pero tu palabra dice en el libro de Romanos, ¿te lo suelto o no te lo suelto? ¿Te arrebato esta bendición o me la quedo? ¿Qué hago? ¿Te la arrebato? Amén. Amén, gloria a Dios. Escucha esto, la palabra, y casi termino con esto, porque de aquí usted se va con una sobredosis de ánimo, de fe y de aliento. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo quieren recibir? Dale un aplauso a Jehová. Santo, aleluya. Dios, Padre, gracias. Aleluya. La Biblia dice, y casi culmino con esto, pero me dedican 5 más, amén. Amén. Hacemos vigilia, amén. Pronto, amén. Gloria al Señor. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8 verso 28, la palabra dice, aleluya, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Y aunque al principio José no entendía el proceso, aunque al principio él no entendía lo que Dios estaba permitiendo, usted sabe lo que Dios hizo en José. Los mismos hermanos que lo habían vendido sobre la nación de Egipto, viene Dios y levanta a José. Y dice la palabra que Dios puso a José como gobernador. ¿Usted sabe en cuál nación? ¿En la nación de Suiza? ¿En Jerusalén? No. Dice la palabra del Señor que ahí mismo donde sus hermanos lo vendieron, Dios lo levantó como gobernador sobre la nación de Egipto. Como yo lo estaba diciendo en el taller, a veces Dios permite escenarios donde la gente se van a burlar de ti, donde la gente quizás no van a compartir tu fe, donde la gente no van a entender tus decisiones, pero en esos mismos escenarios Dios no te va a dejar en vergüenza. Porque la palabra del Señor dice que no hay vergüenza para los hijos de Dios, ¿no? Y tú sabes lo que Dios va a hacer, gloria al Señor. Amén, aleluya, gloria al Señor. Dios va a permitir esos mismos escenarios para Él poder glorificarte. Y delante de la gente que no cree en ti, Dios te va a poner, gloria al Señor. Aleluya, ¿cuántos le dan un aplauso a Dios? Dios le bendiga, amén. No, hermano, yo sé que usted está cansado, pero si ese aplauso es para el Señor, déselo con gozo, déselo con vida. Amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. ¿Y su pueblo? Dale otro aplauso a papá. Aleluya. No, hermano, yo no sé, pero es que yo tengo que compartir mi gozo en el Señor. La Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y no sé con quién vine a hablar. Y cuando yo hablo de Dios, yo me gozo.
tranquilo, yo recuerdo que... Miren, mi padre, para los que no saben, mi madre es dominicana. Mi papá es suizo. Y las primeras veces que yo comenzaba a predicar, son prédicas que nosotros la publicamos para que la gente sean edificadas con la palabra de Dios. Y yo recuerdo que cuando mi papá suizo, ya usted se imagina, ¿ven? Veía mis videos, me veía con los brazos así, a veces despeinaba. Mi papá me veía a veces alzando un poco la voz, que él pensaba que yo gritaba, amén. Mi papá me decía, pero tú eres loca. La gente tiene que estar asustada y tiene que tener miedo porque tú andas gritando y voceando encima de la gente. Y yo le decía a mi padre, papi, es que no es que yo estoy gritando encima de la gente, lo que pasa es que yo sé lo que Dios me dio, amén. Y yo no puedo decirte, gózate, amén. Jehová está contigo, aleluya. ¿Y dónde está el pueblo? No, yo tengo que, Dios mío, darte de lo que Dios me da. Yo te tengo que impartir lo que Dios me da. Y si yo sé que Dios está conmigo, te tengo que decir, ¿dónde está el pueblo que sabe que Dios está contigo? ¡Ay, dale un aplauso a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dice la palabra que entonces que después de que José pasara todo su proceso y que Dios lo pusiera a gobernar la nación de Egipto, oigan esto, José, ay, aleluya, un hombre que guardó su integridad delante de Dios, que en ningún momento se vengó. Él pudo vengarse de sus hermanos, pero no lo hizo. Él decidió ser como Dios y guardar su corazón. Y dice la palabra que específicamente en el libro de Génesis, capítulo 20, ay, aleluya, viene José. Y oigan lo que José le dice a sus hermanos, te lo puedo decir. Amén, amén. Oigan esto, viene José y le dice a sus hermanos, gloria al Señor, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios lo dispuso para bien. Ponte de pie, gloria al Señor.